Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 32 del paper Cultura y Civilización Española. Hoy vamos a hablar sobre lugares históricos españoles. Primero vamos a hablar sobre el Escorial. El monasterio de San Lorenzo del Escorial fue construido por orden del rey Felipe II entre los años 1563 y 1684, en un particular estilo renacentista español que se conoce como estilo herreriano. Los arquitectos responsables del complejo fueron Juan Bautista y Juan de Herrera, de ahí el nombre herreriano. El Escorial se caracteriza fundamentalmente por la monumentalidad y por la ausencia de ornamentación renacentista, que era algo característico del estilo precedente, el plateresco. El complejo consta de una basílica dedicada a San Lorenzo, el Palacio Real, que fue residencia de Felipe II, y el Panteón de la familia real española, donde son enterrados los reyes de España en la actualidad. Hay también una importante biblioteca y un monasterio de monjes de la Orden de San Agustín, originalmente eran de la Orden de San Jerónimo. En el complejo palaciego el rey Felipe II acumuló gran cantidad de obras de arte, pintura, escultura, así como objetos litúrgicos. Destaca también su biblioteca con importantes pergaminos. El monasterio de San Lorenzo del Escorial toma su nombre de la decisión del rey Felipe II de conmemorar su victoria sobre las tropas francesas en la batalla de San Quintín, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557, que es el día de San Lorenzo, patrono del Escorial. Con este motivo, el rey hace llamar al arquitecto Juan Bautista, que es quien diseña la planta inicial, que tiene unas dimensiones de 205 metros de largo por 162 de ancho, con una altura máxima de 95 metros en lo alto de la cruz. Se considera, por tanto, que Juan Bautista es el responsable inicial del complejo, si bien su ejecución corrió a cargo del maestro Juan de Herrera, el cual modificó sustancialmente la idea inicial de Bautista. La planta definitiva del edificio, con solo 4 torres en las esquinas y el Palacio Real en un lateral, hace pensar en una parrilla. Por esta razón se ha afirmado que es un homenaje a San Lorenzo, quien murió martirizado en una parrilla en Roma en el año 258. Sin embargo, el origen arquitectónico de su particular planta continúa siendo objeto de controversia. La hipótesis de la parrilla parece descartada y la posibilidad más aceptada es que el arquitecto se inspirase en la descripción que se hace del templo de Salomón en la Biblia, así como en las referencias del historiador Flavio Josefo del siglo I. No obstante, lo cierto es que las necesidades de un palacio real de la importancia de la Casa Austria en España en el siglo XVI no coincidían con las de un templo, por lo que el complejo se fue agrandando paulatinamente. El resultado final consta de una planta rectangular con 4 torres en las esquinas, como era habitual en los alcázares castellanos. El uso de la pizarra de las canteras cercanas, por orden expresa del rey, contribuye a un efecto sobrio y solemne. Predominan los órdenes más sencillos, toscano en el monasterio y el palacio, dórico en la iglesia, y con esta solemnidad España abandona finalmente el periodo medieval. Para la biblioteca, el rey Felipe II donó su excelente colección de pergaminos y además encargó la adquisición de las bibliotecas y obras más ejemplares tanto de España como del extranjero. Gracias a esto, fue una de las bibliotecas más nutridas de su tiempo y contiene joyas de incalculable valor. En la actualidad contiene más de 40.000 volúmenes. El Palacio Real, conocido habitualmente como Palacio de los Austrias, ya que Felipe II era de la familia de los Austrias, continúa la línea del Palacio de Carlos V, padre de Felipe II, y del monasterio de Yuste. En las dependencias reales se ubicaron gran cantidad de obras de arte de la mayor calidad, tanto de autores españoles como de la escuela veneciana y flamenca.
Sin embargo, destaca la sobriedad de las estancias que el propio rey Felipe II utilizaba. Junto a este palacio se encuentra el llamado Palacio de los Borbones. Los Borbones son la dinastía que reemplazó a la Casa de Austria en el siglo XVIII, si bien el palacio fue construido ya en el XVI. La explicación del nombre viene del hecho de que en el 1788 los príncipes de Asturias, herederos del trono, se mudaron a esta zona del palacio y encargaron una escalinata de estilo neoclásico al arquitecto Juan de Villanueva. Además, trajeron numerosos tapices y mobiliario de estilo francés, por lo que el estilo sobrio del Escorial se vio alterado. Una de las funciones más importantes del Escorial, que continúa vigente hasta hoy, es la de servir de panteón real. En él están enterrados todos los reyes de España desde el siglo XVI, con la excepción de Felipe V y de Fernando VI, que eligieron otros lugares para recibir sepultura. Consta en la actualidad con un total de 26 sepulcros. El edificio más importante del complejo del Escorial lo constituye sin lugar a dudas la basílica. Desde el Palacio de los Reyes y tras atravesar una escalinata y un segundo atrio se accede a la basílica. En realidad la planta no es de basílica sino completamente cuadrada. Consta de 50 metros de lado con 4 pilares a cada lado. Como resultado, la iglesia consta de 3 naves simétricas en cualquier dirección. La idea de una planta centralizada refleja un énfasis en la armonía universal que domina el catolicismo durante el siglo XVI, si bien rompe con el orden del Concilio de Trento, en 1563, de que las iglesias tuvieran siempre planta de cruz latina. Para poder salvar este importante obstáculo, se prolongó la capilla mayor y se techó el coro y el atrio, de modo que da la impresión de que existe una nave central. Del mismo modo, la nave central perpendicular a este eje se realzó con la intención de dar un efecto de cruz latina que en realidad no se corresponde con la planta del templo. Como conclusión, podemos señalar que el Escorial ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Vamos a hablar ahora sobre el Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia es el monumento más importante de esta ciudad castellana, situada a 90 kilómetros de Madrid en dirección noroeste. Esta ciudad de unos 50.000 habitantes fue en época medieval un importante núcleo urbano, llegando a albergar la residencia de los reyes de Castilla en varias ocasiones. En la zona más elevada de la ciudad se sitúa el Alcázar, cuyas primeras noticias seguras datan de 1122, pero que sin duda ya estuvo edificado en época romana y musulmana. En el siglo XV alcanza su mayor esplendor, sirviendo de sede a la proclamación de Isabel de la Casa Trastámara como Isabel I, en 1474. Otra de las funciones principales del Alcázar, una vez que Segovia dejó de ser una ciudad de importancia en la política española, fue la de servir como prisión. Esta fue su función principal durante varios siglos, destacando la Torre de Juan II. Mandada construir por el padre de Isabel I, consta de más de 150 escalones en una estrecha escalera de caracol que da a un conjunto de salas amplias y bien acondicionadas. Dada la dificultad de escapar de este torreón, así como sus condiciones cómodas, sirvió como prisión para personajes de alta cuna como nobles. En el año 1762, el Alcázar pasó a ser la sede del Real Colegio de Artillería y continuó teniendo esta función incluso después del grave incendio de 1862 que destruyó los ricos techos mudéjares. Gracias a los grabados realizados con anterioridad por el maestro José María Abrial y Flores, los artesonados fueron fielmente reproducidos y se pueden admirar en la actualidad. En la fotografía se puede admirar la sala de los Reyes del Alcázar de Segovia con un impresionante artesonado mudéjar. Vamos a hablar ahora sobre la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca es la institución de enseñanza universitaria más antigua de España y una de las más antiguas de todo Occidente. Fue fundada en el año 1252 y recibió la ratificación del Papa Alejandro IV en el año 1255.
La Universidad de Salamanca fue la primera institución europea en estar dotada de una biblioteca pública. Tanto la biblioteca como la universidad estaban bajo el control de la Iglesia, que las financiaba a través del diezmo, un impuesto sobre la producción agrícola que la Iglesia administraba. En Salamanca se impartía teología y artes, pero sobre todo derecho. Por esta razón se convirtió junto a Bolonia en uno de los principales referentes jurídicos del final del periodo medieval y la Edad Moderna. Por esta razón se convirtió junto a Bolonia en uno de los principales referentes jurídicos del final del periodo medieval y comienzo de la Era Moderna. Las clases se impartían en latín, lo que facilitaba la movilidad internacional de profesores y estudiantes, ya que funcionaba como lengua franca por toda Europa. A finales del siglo XIV estudiaban en Salamanca entre 500 y 600 alumnos, pero a partir del siglo XV experimenta un crecimiento exponencial, llegando a contar con unos 3.000 alumnos a comienzos del siglo XVI, su etapa de esplendor. Fue en esta etapa cuando se construyeron los edificios históricos de la Universidad de Salamanca, en el estilo que dominó en España a finales del siglo XV y comienzos del XVI, el estilo plateresco. Este estilo consiste en una fusión ecléctica del gótico flamígero, última fase del gótico, ya muy recargada, con elementos de origen italiano que apuntan al Renacimiento y estrategias decorativas de inspiración mudéjar. El estilo se caracteriza por una decoración prolífica que cubre las fachadas con elementos vegetales, candelabros y criaturas fantásticas, como se puede apreciar en la siguiente fotografía de la fachada de la Universidad de Salamanca. Esta fachada da entrada al edificio conocido como Escuelas Mayores, concluido en 1533. Como se puede apreciar, está dividida en 3 cuerpos que a su vez se subdividen en 5 calles en los 2 primeros cuerpos y en 3 apartados diferenciados en el tercero. La decoración es muy abundante y destaca un medallón que incluye la imagen de los Reyes Católicos y otro de su nieto Carlos V, que era el rey en el momento en que se construyó la fachada. El edificio contiene también la biblioteca universitaria, así como otras dependencias. En las escuelas mayores se estudiaba para los grados de licenciado y doctor, títulos mayores. En las escuelas menores se impartían las enseñanzas que daban acceso al título de bachiller y contaban con un hermoso claustro que se puede apreciar en esta imagen. Durante los siglos XVI y XVII, Salamanca se convirtió en el referente nacional y en uno de los centros más influyentes del continente europeo, gracias a que contaba con gran variedad de enseñanzas, excelentes profesores como Fray Luis de León y unas instalaciones de gran calidad. El descubrimiento de América también supuso un gran avance para la universidad, ya que fueron necesarios gran cantidad de burócratas, funcionarios y juristas para cubrir las necesidades del Estado moderno y centralizado que los reyes católicos y los austrias pusieron en marcha. Así, en la década de 1580 entraban anualmente a Salamanca más de 6.000 estudiantes, muchos de los cuales iban a formar parte de la administración de la monarquía hispánica. En esta etapa destaca también la aparición del movimiento humanista en Salamanca con importantes pensadores como Fray Luis de León. Este movimiento de apertura también permitió que entraran en la universidad mujeres, algo prácticamente inédito anteriormente y con posterioridad. Beatriz Galindo y Lucía de Medrano fueron algunas de estas mujeres. Esta última fue la primera mujer que dio clases en una universidad. En el siglo XVII, con la Reforma Tridentina en su apogeo, el carácter humanístico fue abandonado y se produjo una relativa decadencia de la universidad que no recuperó su nivel hasta que a finales del siglo XVIII el rey ilustrado Carlos III hiciera un esfuerzo para convertirla en uno de los focos que propagaba la Ilustración en España. Se dio mucha importancia a la enseñanza de las ciencias, medicina, física, matemáticas, así como a las letras clásicas. Muchos de los estudiantes, profesores e intelectuales vinculados a este círculo ilustrado desempeñaron un papel esencial en la redacción de la Constitución de Cádiz, la Constitución liberal, contribuyendo así al desarrollo del liberalismo y el pensamiento progresista en España. A partir de los años 50 del siglo pasado, Salamanca empieza a recuperar un lugar preeminente en la enseñanza española.
El gobierno del dictador Franco se volcó en la celebración del 7º centenario de la universidad con el objetivo de hacer escaparate de una cierta apertura política tras el periodo de autarquía de los años 40. Desde entonces, Salamanca fue abandonando el papel de universidad de provincias al que había sido relegada en el siglo XIX hasta ocupar un lugar preeminente en la enseñanza universitaria española de la actualidad. Vamos a hablar ahora sobre el monasterio de Yuste. En la localidad cacereña de Yuste, situada a unos 230 kilómetros al oeste de Madrid, se encuentra un pequeño monasterio al que se retiró el rey Carlos I en el año 1556 tras abdicar el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico a su hermano Fernando y la corona de España, junto con sus dominios americanos y europeos, a su hijo Felipe, que pasaría a reinar con el nombre de Felipe II. Tras haber dedicado toda su vida a la consolidación del Imperio español y a la lucha contra la Reforma protestante, hacia el final de su vida Carlos I eligió retirarse para pasar los 2 últimos años de su vida en un ambiente contemplativo. El edificio que eligió es una pequeña obra maestra del Renacimiento español. Cuando Carlos I decide abdicar, el pequeño monasterio de Yuste, que databa del 1402, no contaba con suficiente espacio para albergar al emperador y sus asistentes. Por esta razón tuvieron que realizarse numerosas obras para ampliar el recinto, construyendo así una residencia separada completamente del monasterio, destinada al uso del emperador. El convento consta de una iglesia ubicada en el centro y 2 claustros, uno de estilo gótico y el otro posterior de estilo renacentista. Tanto la iglesia como el primer claustro datan del siglo XV, mientras que las demás construcciones son del siglo XVI. La casa-palacio constaba de 2 plantas con 4 estancias cada una alrededor de un patio interior. Las habitaciones del emperador estaban ubicadas junto al coro de la iglesia, de modo que le permitían asistir a los oficios religiosos desde su propio dormitorio, ya que apenas podía andar debido a que sufría de gota. La vivienda de Carlos I era bastante sencilla, con predominio de ladrillo y mampostería, sin apenas elementos decorativos. Vamos a hablar ahora sobre el palacio y los jardines de Aranjuez. A 42 kilómetros al sureste de Madrid, junto al río Tajo, se encuentra la localidad de Aranjuez. Actualmente cuenta con casi 60.000 habitantes y fue elegido por el rey Felipe II en 1560 para ser uno de los reales sitios de la corona española, residencia de la familia real española, junto al Escorial y la Granja en Segovia. Allí se encuentra un impresionante complejo palaciego y unos jardines que van a dar al río Tajo y que son uno de sus atractivos mayores. El palacio fue encomendado por Felipe II al mismo arquitecto del Escorial, Juan Bautista. Al morir este, fue Juan de Herrera quien se hizo cargo de las obras, igual que sucedió con el Escorial. Sin embargo, las obras no avanzaron tan rápido como en el Escorial y fueron abandonadas durante gran parte del siglo XVII. Fue la Casa de los Borbones, que entró en España en 1715, quien realmente acometió la edificación del palacio. Primero, Fernando VII acomete una importante ampliación y a continuación Carlos III le dotó de unas salas que encierran el patio de armas, dejándole el aspecto que se puede observar en la actualidad. Como se puede observar, y a pesar de que el palacio sufrió diversas modificaciones a lo largo de 3 siglos, las intervenciones siempre guardaron armonía con lo ya construido. Por ello, el palacio presenta gran coherencia. Parece que ha sido realizado en una misma época. El interior del Palacio de Aranjuez refleja el gusto y la inspiración francesa de la dinastía borbónica, así como la llegada del rococó y el neoclasicismo a España. A modo de ejemplo, podemos notar el gabinete de porcelana concluido en 1765 y que consta de 7 grandes espejos y una decoración prolija de porcelana china con decoración orientalizante, dragones, monos, frutos y diversos objetos entre una maraña de ramajes y cintas. Incluso las sillas están lacadas en porcelana, pero sin duda el gran atractivo de Aranjuez lo constituyen los jardines y bosques ajardinados que rodean el recinto palaciego
y en los que abundan estatuas neoclásicas y fuentes. En este sentido, continúa la tradición francesa de grandes complejos de jardines alrededor de los palacios. Fue Felipe V, primer rey de la dinastía Borbón, quien encargó al jardinero francés Esteban Boutelout el diseño del jardín que está frente al palacio, conocido como Jardín del Parterre. En él destaca no solo el exquisito diseño, sino también tres fuentes, la de Hércules y Anteo, la de Ceres y la de las Nereidas. Estas fuentes fueron añadidas en época posterior. El complejo también consta de jardines de inspiración italiana, como el llamado Jardín de las Estatuas, mandado construir también por Felipe V en una sección adyacente al palacio y totalmente cerrado. Sigue así la tradición renacentista italiana del jardín secreto y privado destinado a ser contemplado desde los balcones del palacio. En él se encuentran 14 bustos de mármol de emperadores romanos, reyes de España y personajes de la antigüedad. Finalmente, el denominado Jardín del Príncipe junto al río Tajo y con más de 150 hectáreas de extensión es el más conocido e importante. El jardín está formado por gran variedad de especies de árboles diferentes, tanto europeas como americanas. El hecho histórico más importante relacionado con el Palacio Real de Aranjuez lo constituye sin duda el levantamiento ocurrido en marzo de 1808 con motivo de la presencia de las tropas francesas en España y el descontento del príncipe Fernando, futuro Fernando VII, y otros nombres con la situación militar, la derrota en Trafalgar y la presencia de las tropas napoleónicas en España. En marzo de 1808, la familia real se traslada a Aranjuez para poder huir a América si fuera necesario, como ya había hecho en Portugal el rey Juan VI, que trasladó la corte a Río de Janeiro. Por esta razón, los nobles afines al príncipe Fernando y recelosos del poder de Godoy, el favorito del rey y hombre más poderoso de facto, congregaron una muchedumbre frente a los muros del palacio y asaltaron el palacio de Godoy. El objetivo del levantamiento, conocido como Motín de Aranjuez, era conseguir la abdicación de Carlos IV en Fernando. Este objetivo se consiguió, por lo que el motín marcó un punto de inflexión importante en la situación política del siglo XIX. Y termina aquí este módulo. Muchas gracias.